He sido la persona que en concreto he estado haciendo las clases de Mindfulness y mi función básicamente, dado que voy a tocar el Mindfulness, pero como sabéis, o al menos mis alumnos, que yo he tratado el Mindfulness desde un punto de vista de la neurociencia, me gustaría pues daros pequeños consejos, al menos en una serie de vídeos que vamos a ir, bueno, que por parte del centro cívico se va a ir colgando, porque podamos hablar de alguna forma de cómo nuestro cerebro está gestionando estas situaciones, cómo podemos reducir el estrés que generan estas situaciones en las cuales estamos, y luego, pues, por ejemplo, una de las claves, una de las charlas que os voy a dar hoy, va a ser cómo, voy a dar 4 conceptos o 4 notas básicas sobre cómo disminuir los estados de ansiedad, ¿vale? La ansiedad, como podéis saber, es una... Bueno, empieza desde el momento en el cual nosotros no podemos controlar una situación, ¿vale? Al no poder controlar una situación nos genera un estado en el cual vivimos incertidumbre, vivimos malestar, no nos encontramos, no nos ubicamos, y por lo tanto, como no nos ubicamos en ese sector, porque nos han sacado de la situación de normalidad en la cual estábamos, pues eso nos genera estados de ansiedad. Entonces yo lo que voy a hacer con este vídeo va a ser intentar, en la medida de lo posible, ayudaros para daros, bueno, lo que considero yo 5 claves para, en la medida de lo posible, disminuir la ansiedad. Bueno, la primera cuestión que voy a intentar indicaros es que, debemos, como primer apartado básico que me gustaría estableceros, es que debemos crear una zona de confort. ¿De acuerdo? ¿Qué consiste esto? Básicamente, podemos decir que la ansiedad empieza cuando tenemos la percepción de no controlar aquello que nos rodea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si tenemos en consideración que la ansiedad empieza cuando no podemos controlar lo que nos rodea, pues la primera cuestión que se nos plantea es por qué no construimos una zona donde sí que podamos empezar a controlar aquellas pequeñas cosas y vamos a mantener la atención en ellas. Es decir, lo que os propongo es que vamos a crear nuestra zona de confort. Es decir, vamos a intentar en la medida posible salir de aquella zona de control en la cual siempre estábamos y vamos a crear una nueva. Vamos a partir de cero. Y vamos a empezar a controlar aquello que podemos controlar. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a intentar eliminar en la medida de lo posible qué cosas son las que se nos escapan y que no podemos controlar, y olvidarnos de ellas. Y empezar por las pequeñas cosas que sí que podemos controlar. ¿De acuerdo? Eso sería la primera clave que entendería yo que debería de situarse la persona para disminuir su ansiedad. Es decir, vamos a olvidarnos de intentar controlar lo que no podemos controlar y vamos a empezar de cero y vamos a intentar, en la medida de lo posible, cómo vamos a construir esa zona de pequeños pequeños ejercicios, desde tener la nevera controlada, llena, desde hacer la compra a un nivel equilibrado, sentarse, ordenar todo, ordenar nuestra casa, cualquier cosa que sí que podemos generar esa zona de control. Por lo tanto, vamos a crear una nueva zona de control, ¿de acuerdo? Vamos a olvidarnos de lo que estábamos haciendo habitualmente, ¿de acuerdo? No nos interesa, ¿de acuerdo? Bueno, eso sería la primera clave que yo os aconsejaría de alguna forma generar, ¿de acuerdo? Segundo dato importante, ¿vale? Como hemos dicho, en el primer apartado sería crearnos una zona de control. El segundo apartado que yo recomiendo es, de alguna forma, cómo voy a intentar comunicaros esto. Este apartado lo diría yo que sería cómo vamos a controlar nuestras películas mentales. ¿Qué pasa?
Bueno, en estas situaciones en las cuales tenemos cierto malestar, nos cuestionamos, nos hacemos preguntas, por qué pasa esto, por qué tal, tal, tal. Es decir, delante de escenarios que son inciertos, porque no sabemos absolutamente nada, vamos a buscar, vamos a buscar o intentar desde nuestra capacidad profunda, a través del mindfulness, si es posible, de la meditación, etc., etc., vamos a crear, eh, vamos a salir de ese enfoque de riesgo que nos están transmitiendo constantemente todos, desde políticos, desde televisiones, desde periodistas, todo el mundo nos está dando un escenario de riesgo absolutamente profundo, y vamos a, de alguna forma, a plantearnos que desde nuestro cerebro vamos a crear escenarios, vamos a crear películas mentales en los cuales también tengamos sensación de positividad. Es decir, en vez de estar pensando y ver constantemente en la televisión, oye, mira, es que son 800, es que son 700, es que son 600 muertos, vamos a intentar enfocar de alguna forma, bueno, pues esta situación en la cual yo me veo recluido aquí me va a servir para ordenar mi vida, para gestionarme mejor, para hacer para pensar en qué voy a hacer cuando salga de aquí y ver eso desde un punto de vista positivo. Es decir, nuestro cerebro piensa siempre, y a través de la recepción de los inputs que recibimos, piensa siempre en negativo. Va a pensar siempre en negativo, siempre va a pensar en la capacidad de riesgo. Por lo tanto, debemos de entrenar de alguna forma posible en escenarios que sean positivos. Es decir, ¿para qué me va a servir esto? Por ejemplo, gente que fume, pues vamos a intentar en la medida posible durante todo este periodo centrarnos en dejar de fumar y verlo desde un punto de vista positivo. Es decir, esto me va a ayudar ahora a hacer esto o a hacer lo otro. ¿De acuerdo? Estas serían las cuestiones básicas para generar esos estadios en los cuales yo digo que debemos de controlar las películas mentales. Es decir, en el momento que veamos que nuestra cabeza se está yendo, nuestra cabeza, nuestros pensamientos se están yendo a situaciones en las cuales todo es negativo, hay que salir de ahí, hay que parar, hay que respirar profundamente y decir, no me sirve de nada crearme este escenario negativo, no sirve de nada. Por lo tanto, hay que decirle a nuestro cerebro que por aquí no vamos bien. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es gestionar esto de otra forma diferente. ¿Y cómo lo vamos a poder hacer? Pues a través de mecanismos de positividad. Es decir, bueno, esto me va a servir a mí para salir de aquí, me va a servir para pensar aquí, me va a servir para modificar esto, me va a servir para tal. Y en el momento que vea que el escenario vuelva a ser negativo, respirar. ¿Vale? Por lo tanto, ya hemos hablado en un primer momento de crear tu zona de confort. En segundo lugar, controlar las películas mentales que nos estamos haciendo. Y luego, en tercer lugar, y el tercer apartado, que tiene que ver mucho en relación con lo que os he comentado anteriormente, es respirar. Y cuando digo respirar, gente que ha estado conmigo en mi taller, yo siempre le he dado mucha importancia a la respiración. En el tema del mindfulness, sobre todo en el tema de la meditación, la respiración es profunda. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer o gestionar adecuadamente es la respiración adecuada. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Es decir, cuando tenemos una situación de estrés, la respiración se vuelve absolutamente superficial y rápida. Esto es el sistema. Es decir, ante una situación negativa, ya incluso lo podéis observar. O sea, yo siempre os he dicho que lo importante de la meditación, del mindfulness, es la observación. Observaros cuando veis una noticia en el telediario que dicen, bueno, es que en España llevamos no sé qué, resulta que el índice de muerte, de mortalidad actualmente es de 800 personas y no sé qué, de la curva para arriba, la curva para abajo, etcétera, etcétera. Y ves que, si te observas, ves que tu respiración empieza a ser superficial, rápida. ¿Qué tenemos que hacer entonces cuando pasa esto? Pues yo lo que os aconsejo, como una clave para disminuir la ansiedad, hay que intentar en la medida de lo posible hacer respiraciones profundas y simétricas, ¿vale? Tanto en la inhalación como en la exhalación. ¿Vale? ¿De acuerdo? La idea práctica sería volver a centrarnos en lo que yo en alguna ocasión os he comentado, en la medida de lo posible, es generar, cuando inhalamos,
y exhalamos han de ser simétricas, es decir, la misma capacidad de inhalación que exhalación. Es decir, si yo cojo, inhalo, cuento 1, 3, la exhalación ha de ser 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Es decir, y quien tenga mayor capacidad de hacer 1, 2, 3, 4, 5, la exhalación debe ser igual, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, y así repetidamente, ¿de acuerdo? ¿Todo ello por qué? Porque cuando perdemos el control, ¿de acuerdo? Y la respiración se vuelve superficial y rápida, esto tiene un efecto muy importante en nuestro cerebro. Es decir, ¿qué pasa? Que el cerebro, a través del nervio vago, cuando se produce la respiración vaga y superficial, lo que hace es que se genera un bloqueo mental. Y no nos salimos de ahí. Es decir, esto lo observáis en el día a día, pero es que ahora es mucho más profundo todo lo que se genera. Es decir, aquí lo clave perfecta y definida para salir del bloqueo mental es romperlo. ¿Y cómo lo rompemos? A través de la respiración. Por lo tanto, vamos a hacer respiraciones simétricas, es decir, la misma intensidad en la inhalación que en la exhalación, y por lo tanto, si yo cuento con los dedos, la exhalación es y así seguidamente y repetidamente, ¿de acuerdo? Esta es una idea para salir del bloqueo mental, ¿de acuerdo? Y luego, por lo tanto, si insistimos en el repaso que vamos a hacer, la primera es salir, o sea, vamos a intentar en la medida posible crear una zona de control, vamos a controlar nuestras películas mentales, esto sí que lo podemos controlar, ¿vale? Por lo tanto, esto es salir de nuestra zona de confort, significa vamos a crear estas películas mentales de una forma más positiva. Cuando se genere ese bloqueo, vamos a respirar adecuadamente, la misma intensidad en la inhalación que en la exhalación, ¿de acuerdo? Y en cuarto lugar, vamos a intentar en la medida de lo posible generar rutinas sencillas. Tenemos que tener presente que nuestro cerebro siempre, 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 siempre está y va a estar diseñado para toda la vida para detectar patrones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando más repetitiva se convierte la situación que estamos haciendo, más tranquilidad nos da. Es decir, nuestro cerebro se encuentra muy a gusto, o mucho más a gusto. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a generar rutinas sencillas. Y por lo tanto, mi proposición es, vamos a intentar en la medida posible mantener horarios constantes y las rutinas que hemos hecho cada mañana y cada noche. ¿Vale? Generando ese estado, nosotros tranquilizamos a nuestro cerebro y por lo tanto no nos va a generar escenarios diferentes de pensamientos negativos, ¿de acuerdo? Es decir, pues si yo habitualmente me levantaba a tal hora y me iba a dormir a tal hora, vamos a intentar seguir esas rutinas que sean sencillas. No compliquemos más al cerebro, ¿de acuerdo? Con ello, lo que de alguna forma vamos a generar en sí es, bueno, ayudar a nuestro cerebro a mantener un estatus de normalidad, ¿vale? Es decir, que no se nos vayan nuestras ideas o nuestros pensamientos más allá. Es decir, bueno, pues si yo me dedicaba a leer una hora, pues bueno, pues vamos a mantener ese horario, vamos a hacer un horario, vamos a cumplir una rutina entre que la preparo, la gestiono y la adecuo, pues esto es simplemente lo que nos va a ayudar es a, bueno, a darnos mayor tranquilidad, ¿vale? Por lo tanto, esto nos va a generar una sensación de más, de una disminución más de la ansiedad, ¿de acuerdo? Es decir, salir de ese escenario, ¿vale? Por lo tanto, esta sería la cuarta rutina que yo aconsejaría para disminuir la ansiedad, es decir, generar rutinas sencillas, no complicarnos la vida, ¿de acuerdo? No vale la pena. Y en último lugar, lo que me gustaría hablar es de la del quinto patrón que recomendaría para disminuir la ansiedad, que sería evitar la retroalimentación. ¿Qué significa? Bueno, a ver, para explicaros un poquito más, aquí os tendría que dar 4 nociones de las neuronas espejo, ¿de acuerdo? Es decir, el ser humano
somos, el ser humano por autonomía es, de alguna forma, somos animales gregarios, ¿de acuerdo? Y por lo tanto nos gusta compartir cosas, ¿de acuerdo? Nos gusta compartir cosas. ¿Qué pasa cuando compartimos cosas? Pues que se nos activan en nuestro cerebro, que son una cosa que se llama neuronas espejo, ¿vale? Que es el generador básicamente de la empatía, ¿vale? Pero, ¿qué sucede? Que cuando generamos simpatía, nuestras representaciones mentales, ¿vale? Responden de la misma forma emocionalmente, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué sucede? Que evidentemente al empatizar y al generar representaciones mentales que responden emocionalmente a una charla o dialecto que podamos tener con otra persona, si esa comunicación es negativa, nuestras representaciones mentales serán negativas. Por lo tanto, nota importante o consejo que daría yo para disminuir la ansiedad. Pues que si hablas con otras personas, fuerza una comunicación positiva. Salgamos de lo negativo. ¿Qué es lo negativo? Pues si ya tenemos bastante con el coronavirus, intentemos de alguna forma no hablar del coronavirus, ¿de acuerdo? E intentemos de alguna forma mantener una actitud positiva, es decir, vamos a intentar en la medida de lo posible, dado que nosotros establecemos una comunicación, esa comunicación que vaya fuera del ámbito, oye, mira, ¿cómo te lo montas tú? Bueno, yo hago esto, yo hago tal, 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 pero desde un punto de vista más positivo. ¿Por qué? Porque si evidentemente si ya de por sí nos dicen que no tengamos que tener comunicación, y si la tenemos y estamos constantemente, mira, te has visto la noticia de hoy que han muerto tantas personas, han muerto tal, 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 tu cerebro empieza a generar, esto es un terror, esto es pánico, aquí no voy a salir, no voy a salir, no vamos a salir, no va a salir, me voy a quedar en paro, ahora tengo un ERTE, ya no sé qué, ya no sé cuánto, y esto ahora qué va a pasar de aquí a un tiempo. A ver, lo que va a pasar de aquí a un tiempo no lo sabemos, ni tú, ni yo, ni nadie, ¿vale? Por lo tanto, ¿para qué hablar de un futuro que es incierto? No vale la pena. Por lo tanto, vamos a hablar de cosas positivas. Es decir, bueno, oye, mira, yo cuando salga de esto, lo que tengo muy claro es que nadie me va a privar de tomarme una buena cervecita en un bar, o nadie me va a privar de alguna forma para irme a ver aquello que yo había siempre deseado ir a ver. Es decir, porque ahora veo que la vida, bueno, puede ser en un instante cambiar, y por lo tanto ahora me voy a dedicar a ser, en la medida posible, mucho más positivo, mucho más feliz, y voy a intentar viajar, tomarme los fines de semana con más calma, más tranquilidad, o voy a reflexionar sobre tal, ¿vale? Pero desde un punto de vista más de una representación mental que sea positiva, ¿vale? Por lo tanto, consejo que os doy, si intentar en la medida posible, si os encontráis con personas negativas y que veis que el enfoque siempre es negativo, os recomendaría salir de ese ámbito. Es decir, bueno, o cambia, o yo pues no tengo, para esto ya tengo el telediario, ¿vale? O sea, es tan fácil como esto. No hay que ser cruel, pero es cierto. Es decir, vosotros que podéis tener mujer, familia, estáis en casa y esto, pues en la medida de lo posible, cuanto menos se habla, menos se hable de estas situaciones en las cuales hay producción de muerte, etcétera, etcétera, mucho mejor para todos, ¿vale? Por lo tanto, estas serían las 5 claves que yo daría para disminuir los estados de ansiedad que se pueden generar a partir de estos estadios que tenemos, ¿vale? Por lo tanto, uno sería, para hacer un resumen de todo lo que hemos dicho hoy, sería, vamos a crear una zona de confort, ¿vale? Y sobre esa zona de confort me voy a centrar en ellas, hacer lo mejor posible, ¿de acuerdo? Intentar en la medida posible controlar las películas mentales que me estoy haciendo, ¿vale? Hay que entrenar al cerebro de alguna forma a que también haga películas mentales positivas, ¿de acuerdo? Para ello, cuando veamos que nos estamos yendo a escenarios que no son pacíficos, o que nos pueden revolver o emocionalmente, que nos generan emociones diferentes a las que queríamos mostrar, paramos y respiramos adecuadamente, ¿de acuerdo? Esto sería la tercera opción. Vamos a parar, respiramos de una forma continua y simétricas, ¿vale? Es decir, las respiraciones tienen que ser profundas y simétricas, tanto en la inhalación como en la exhalación, ¿de acuerdo? Y luego vamos a intentar, en la medida de lo posible,
Bueno, tenemos una situación que es la que es, vamos a generar rutinas sencillas, algo que yo pueda controlar, algo que yo pueda, que me pueda generar bienestar, ¿vale? Por lo tanto, mantenemos horarios constantes y rituales tanto por la mañana como por las noches, siempre el mismo ritual, ¿vale? Y luego, por lo tanto, la última consideración que haría yo sería, vamos a intentar retroalimentarnos de esas situaciones que son negativas, no hace falta. Vamos a salir de ahí y vamos a dar la oportunidad a nuestro cerebro de generar contacto con terceras personas, que puede ser mi pareja, mis hijos, mi madre, mi padre, da igual, la familia en general, desde amistades, ahora que es tan fácil las intercomunicaciones vía WhatsApp, vía tal, en el momento que haya una persona que retroalimenta una situación de que va a generar un malestar, una representación mental negativa, salimos de ahí. ¿De acuerdo? ¿Cómo es? Bueno, a través de hacerle otro enfoque diferente, o bien, decididamente, mira, yo durante este tiempo prefiero no hablar con esta persona y ya está. ¿De acuerdo? Esto a cada uno el criterio que tenga, ¿vale? Pero estos son mis pequeños consejos, mis pequeños 5 consejos para salir de los estados de ansiedad, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, bueno, pues yo en la medida de lo posible iré transmitiendo a través del centro cívico alguna charla que os pueda ayudar y quedo a vuestra disposición para lo que sea oportuno, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias.